San Mateo capítulo 4. En el capítulo 3 habíamos quedado que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y Jesús vino para ser bautizado por él. En el versículo 14 leímos que Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. En el versículo 15 Jesús le respondió: deja ahora, así conviene que cumplamos toda la justicia. La voluntad de Dios era que Jesús fuera bautizado por Juan en ese lugar y en ese día. En el versículo 16 leímos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como les decía la semana pasada, aquí pudimos ver la presencia de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ahora aquí en San Mateo capítulo 4, versículo 1 leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado Jesús? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ay, ay, ay. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que sea tentado. Ahora, no fue Satanás quien condujo a Jesús a ese lugar para ser tentado. Fue el Espíritu Santo quien lo condujo al desierto para probar su fe. Pero el Espíritu Santo no fue quien lo tentó. Dios no tienta. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El encargado del proceso era Satanás, cuyo objetivo era seducir a Jesús para quebrar su lealtad a Dios. No obstante, Jesús no se rindió, sino que pasó la prueba. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos un caso similar. ¿Cuántos recuerdan a Job? Job también fue probado por Dios, y el encargado de la prueba también fue Satanás. En Deuteronomio capítulo 8 tenemos otro ejemplo. Dios guió a Israel al desierto, hacia el desierto, ¿para qué? Para afligirlos y probarlos. Dios quería ver cómo reaccionaban y si estaban dispuestos a obedecerle. ¿Y saben una cosa? Las pruebas son feas. A nadie le gusta ser probado ni tentado. Pero las pruebas son saludables. Nosotros también seremos probados. Así que, sabiendo que la prueba vendrá, debemos estar alertas y listos para enfrentarlas. Una persona no puede demostrar obediencia verdadera si no tiene la oportunidad de ser desobediente. Es muy fácil, escuchen esto, es muy fácil decir yo confío en Dios cuando tienes pan en la mesa y cada quincena recibes tu pago de tu trabajo. Es muy diferente cuando no tienes trabajo y no sabes si mañana vas a tener pan en la mesa para tus hijos. Ahora, los verdaderos creyentes confían en Dios. Tienen paz porque saben que Dios proveerá. El salmista dice: joven fui y he envejecido
y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso está en el Salmo capítulo 37. Las pruebas son buenas para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Las pruebas son partes de la vida del cristiano y tenemos la promesa de Dios de que Dios nos permitirá pruebas que Dios no nos permitirá pruebas o tentaciones mayores de la que podemos soportar. ¿Dónde tenemos esa promesa? En 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. De manera que inmediatamente después de esa gran bendición del cielo, donde Dios mismo habló a todos los que estaban allí presentes, inmediatamente después Jesús es guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso sí es vivir y caminar tras el Espíritu. La Biblia nos enseña mucho sobre la vida en el Espíritu y el caminar en el Espíritu. Hoy en día está muy de moda en el cristianismo el ser bautizado en el Espíritu. Se pone mucho énfasis en el recibir el bautizo del Espíritu. ¿Para qué? Para poder hablar en lenguas y demás cosas. Cuando en realidad el énfasis debería estar sobre el caminar en el Espíritu. No tanto en los dones, en las emociones, en las manifestaciones físicas y emocionales, porque eso es lo que es, manifestaciones físicas. Saltar, brincar, rodar por el piso, esas son manifestaciones externas, físicas y emocionales que no ayudan nada en lo espiritual. El verdadero énfasis cristiano debe estar en el caminar en el Espíritu y el ser guiados por el Espíritu. Jesús aquí es guiado por el Espíritu al desierto y él obedece. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y sabes una cosa, no importa cuán emocionado o qué tan emocionado estés, ni qué tan alto o sea, qué tan alto saltes o brinques bajo la unción del Espíritu, en lo que Dios está interesado es en qué derecho caminas. He conocido personas que brincan muy alto, pero no caminan derecho. Y para mí eso no tiene ningún valor. La emoción que puedas tener por las manifestaciones de los dones espirituales no es tan importante como tu caminar en el Espíritu. Tu caminar en el Espíritu es lo que es vital e importante. Y eso es lo que Dios espera de ti, que camines en el Espíritu. Ahora, con esto no digo que me opongo a las emociones espirituales ni a los fenómenos espirituales. A lo que sí me opongo es caminar en una línea torcida o chueca en la carne. A eso sí me opongo. Creo con todo mi corazón que allí debe estar nuestro énfasis, porque cuando ponemos todo el énfasis en los fenómenos espirituales y no en el caminar en el Espíritu, abrimos las puertas para todo tipo de dificultades. Aquí leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y antes de continuar, hay algo más que quiero aclarar. Jesús no necesitaba ser tentado o probado para su crecimiento. De acuerdo al libro de Hebreos, Él lo hizo para identificarse con nosotros y para demostrar su santidad y su carácter no pecador. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice:
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Yo no aguanto 4 horas sin comer. Jesús aguantó 40 días y 40 noches. En uno de los comentarios que leo para prepararme, leí algo que me parece muy interesante y se los voy a compartir. En este comentario habla un doctor, se llama el doctor Wilder Smith. Habla sobre la depravación sensorial de la mente humana. ¿Ok? La depravación sensorial de la mente humana. Él dice que nuestra mente está siempre ocupada interpretando todos los estímulos alrededor de nosotros. La vista, el oído, el gusto, el tacto, todos estos receptores sensoriales que tenemos están continuamente enviando pequeños mensajes al cerebro. El olfato, el olor y los sentidos están constantemente interpretando todos estos datos sensoriales y el cerebro los procesa. Fíjense, tu cerebro quizás en este momento te está diciendo: uy, espero que el pastor hoy termine pronto porque tengo tanto que hacer. Tengo que ir a la tienda, hacer el mandado. Tengo que ir a La Rosa a regresar esa camisa barata que me regaló mi prima. Y luego ir a comer porque tengo mucha hambre. Así que más vale que el pastor termine rápido. Al mismo tiempo, tus ojos están enviando pequeñas fotografías a 18 milésimas de segundo al cerebro, interpretando las vibraciones como formas y colores. Al mismo tiempo, los oídos están recogiendo las vibraciones sonoras que salen de los altoparlantes o las bocinas y las envía al cerebro, el cual las descifra como las palabras que salen de mi boca. Al mismo tiempo puede estar asfixiándote de calor y quizás te hayas puesto un chicle de menta en la boca y sientas la frescura. Todas estas cosas sensoriales vienen al cerebro y como resultado de eso, nuestros cerebros están colmados de información. En el comentario dice que para preparar a los astronautas, la NASA los ponen en lo que ellos llaman suspensión sensorial. Esto consiste en ponerlos en cuartos oscuros, flotando en agua, donde uno tiene la sensación de que no tiene peso, suspendido en agua tibia a la temperatura del cuerpo, de manera que uno no interpreta ni frío ni calor. El cuarto está sin luz, sin sonido, sin olor, sin nada. Y dice que cuando ellos están en esa situación de suspensión sensorial, con el cerebro que no tiene que tratar con todos los mensajes que pudieran estar que pudieran estar siendo enviados por todas las partes receptoras del cuerpo, entonces en ese momento los astronautas comienzan a tener visiones espirituales, experiencias espirituales. ¿Qué
¿Qué significa esto? Que Dios comienza a comunicarse con ellos a través de su sexto sentido. Usualmente nosotros no tomamos información del sexto sentido, porque nuestro cerebro está tan ocupado con tanta información que recibe de los 5 sentidos que no escuchamos al sexto sentido. Interesante, ¿no? Verdaderamente encuentro esto extremadamente interesante. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno de Jesús? Y qué bueno que me lo preguntan. Al ayunar, tu cerebro se ve privado de uno de sus sentidos naturales, el sentido del gusto. Cuando lo atraviesa por un periodo de tiempo en el que el cerebro no está recibiendo interpretaciones del gusto, dulce, amargo, insulso, salado o lo que sea, el cerebro es liberado de la interpretación de las sensaciones del sabor. Entonces se le está dejando un circuito vacío en el cerebro, abriendo una línea para escuchar. Y el sexto sentido comenzará a interpretar estos mensajes espirituales. Los que han ayunado por mucho tiempo dicen que después de 5 días de ayuno, uno pierde la sensación del hambre y que de allí uno no vuelve a experimentar hambre, sino hasta que está a punto de morir. Esto usualmente comienza entre los días 35 y 40, cuando uno comienza nuevamente a experimentar el hambre. Dicen que cuando esto sucede, es de vital importancia que comas, porque ahora el hambre que se tiene es un signo de que te vas a morir. Y si uno no se nutre con algo, pronto morirá. Ahora, la conclusión que saco de esto es que tiene significado que Jesús ayunara por 40 días y 40 noches y que después de esto estuviera hambriento. ¿Saben por qué? Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Mientras él vivió y caminó aquí en la tierra, era 100% hombre y sentía todo lo que siente el hombre. Así que, después de 5 días de estar ayunando, perdió el apetito hasta que se cumplieron 35, 40 días que uno soporta sin comer. Pero después del ayuno tuvo mucha hambre y ahí es donde fue tentado, cuando más débil estaba. Y como Satanás sabe esperar y estudia todos nuestros movimientos, tomando ventaja del hambre de Jesús y de su situación moribunda, ¿qué hace? Lo tienta. Versículo 3, fíjense, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba físicamente débil, tenía mucha hambre, y llega Satanás, el chamuco, y lo desafía. Ahora, ¿a ustedes les parece que a Satanás le interesa saber si Jesús es el Hijo de Dios? No. Él sabe muy bien quién es Jesús. Lo que hace Satanás aquí en realidad no es una pregunta, es un desafío. Más apropiadamente se traduciría así: siendo tú el Hijo de Dios. O sea que Satanás no está diciendo sí en indicativo, si eres el Hijo de Dios. Él está diciendo, si tú, el Hijo de Dios, siendo tú el Hijo de Dios, ¿por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propias necesidades carnales?
Esto es algo con lo que Satanás continuamente está tentando a la gente que ha recibido dones del Espíritu. ¿Por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propias necesidades, tu propia hambre, tus propios apetitos, tus propios deseos? Dale, hazlo. Total, nadie se va a dar cuenta. Di que estas piedras se conviertan en pan. Come on, do it. Tú tienes poder para hacerlo. Tú eres Dios. Tienes hambre. ¿Por qué no haces un milagro para satisfacer tus deseos? Dale, che, le dice Satanás. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió a la tentación de Satanás con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es nuestra fuerza y nuestro poder en contra de la tentación. Si quieres ser fuerte en contra de la tentación del enemigo, entonces debes estar en la palabra. Debes estudiar la palabra de Dios y también guardarla en tu corazón. El apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 2, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y en el siguiente versículo dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Eso está en primera de Juan capítulo 2 versículos 13 y 14. Para aquellos que toman nota pueden verlo en casa, porque estas son promesas de Dios para nosotros, que nos fortalecen. Si quieres estar fuerte, lee la palabra y obedece la palabra. Así es como ellos vencieron, por la palabra de Dios. Y es muy, muy importante que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y cuando te vienen esas tentaciones, recuerda la defensa que tienes. Versículo 5. Entonces el diablo, claro, no le pudo ganar esa, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La tradición dice que lo llevó a una esquina del templo que tenía unos 70 metros de alto y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Recuerdan? Primero Jesús le dijo, escrito está, contestándole con la palabra de Dios. Y es interesante porque Satanás también conoce las escrituras y le contesta con una escritura, le contesta con el Salmo 91, pero omite, excluye una parte. Él dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás está compartiéndole a Jesús un salmo. El Salmo 91, versículo 11 dice así, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, y presten atención a esto, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás omite que te guarden en todos tus caminos. En otras palabras, tírate, no te va a pasar nada, porque los ángeles te van a sostener. Jesús le dijo en el versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
No pongas a Dios a prueba. En otras palabras, si te avientas de allí arriba, te vas a dar en la torre. No, no, Jesús no dijo así, pero es lo que nos da a entender. Te vas a romper la maceta, como dicen. Y saben, hay gente que ha cometido muchas locuras en el cristianismo por no interpretar correctamente la palabra de Dios. En San Marcos capítulo 16 hay algo interesante con respecto a las señales que seguirán aquellos que creen. Vayan conmigo a San Marcos capítulo 16. San Marcos es el libro que sigue, el evangelio que sigue a San Mateo. Vayan al San Marcos capítulo 16. Y vamos a leer algo que a muchos le ha traído confusión. Pero si leemos con cuidado, no hay motivo para discusión. Aquí Marcos cuenta que Jesús se les había aparecido después de muerto y algunos no creían. Así que en San Marcos capítulo 16, versículo 15, se les apareció Jesús y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, Jesús no les dijo: vayan y agarren víboras y beban cianuros, que no les hará daño. Jesús le estaba dando un ejemplo de que a veces en el ministerio van a tener situaciones difíciles donde van a tener que lidiar con cosas inusuales: ataques de animales, enfermedades contagiosas, alimentos que no estamos acostumbrados a consumir. Y tenemos el caso del apóstol Pablo en la isla de Malta, en el libro de los Hechos, cuando después del naufragio Pablo estaba juntando leña para el fuego. Una víbora muy venenosa se le enredó en el brazo y no le hizo nada. Dice que todos los presentes se quedaron atónitos, esperando o pensando: ¿qué Dios es este que ni las víboras ponzoñosas le hacen nada? Como cristianos vamos a experimentar con cosas difíciles, pero eso no significa que nosotros tenemos que aventurarnos a saltar de un edificio, de un puente alto con una soga, como hacen muchos. Yo ni loco me aviento de ahí, ni con un paracaídas. No voy a tentar a Dios con mis locuras. Ahora, leí que hubo un pastor aquí en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, que leyendo este versículo en San Marcos capítulo 16, les dio cianuro a los miembros de su iglesia y dice que se los hacía beber para probar su fe. 2 de ellos murieron y él fue inculpado de homicidio culposo. También hay hermanos cristianos de los que agarran serpientes, toman serpientes de cascabel y se las pasan así en un círculo. Cristianos. Y de vez en cuando leemos que alguien es mordido por una serpiente de cascabel y muere. Estas personas hacen eso basados en el espíritu, basados en la escritura del Evangelio de San Marcos. Pero nuevamente, si tan solo compararan las escrituras con las escrituras, eso no ocurriría. Básicamente, esto es lo que Satanás le está sugiriendo a Jesús: que se ponga él en un riesgo personal
para probar las escrituras. Salta.